Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que de verdad les va a sorprender. Si son fans de las telenovelas turcas y más específicamente de la pareja que nos conquistó en Kiraz Mevsimi, mejor conocida como Amor Eterno o temporada de ciruelas en algunos países de Latinoamérica, este vídeo es para ustedes. Vamos a hablar de algo que ha estado circulando en las redes y que tiene a muchos preguntándose, ¿Serkan Ayolu causa celos a Özge Gürel? Y créanme, las pruebas que vamos a presentar les van a dejar boquiabiertos. Así que si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos para ustedes. Como les decía, el título de hoy es bastante jugoso. Serkan Ayolu causa celos a Özge Gürel, las pruebas te sorprenderán. Sabemos que Özge Gürel y Serkan Ayolu son una de las parejas más queridas y consolidadas del mundo del espectáculo turco. Su química en pantalla en Kiraz Mevsimi fue tan real y palpable que para muchos traspasó la ficción. Y vaya que sí lo hizo, porque años después siguen juntos, felices y comprometidos. Han construido una relación sólida basada en el respeto, el amor y, aparentemente, una gran comunicación. Sin embargo, como en toda relación, especialmente en el ojo público, surgen rumores y especulaciones. Y el que nos ocupa hoy gira en torno a celos. ¿Pero celos de qué o de quién? Para entender el contexto, debemos recordar el fenómeno que fue Kiraz Mevsimi. Özge Gürel interpretaba a Öykü Akar, una joven aspirante a diseñadora, y Serkan Ayolu daba vida a Ayaz Dincer, un arquitecto encantador y un poco pícaro. Su historia de amor cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Las escenas románticas, los momentos tiernos, las discusiones que terminaban en reconciliaciones apasionadas, todo creaba una ilusión de una pareja perfecta. Y esa ilusión, para algunos, era tan fuerte que les costaba aceptar que fuera solo eso, una actuación. Ahora, ¿por qué pensamos que Serkan Ayolu podría causar celos a Özge Gürel? La respuesta no está en infidelidades o problemas de pareja reales, para nada. Está en la ** admiración y el furor que genera Serkan Ayolu entre otras mujeres **, especialmente en el contexto de su trabajo actual y su continua popularidad. Verán, Serkan no es un actor que se haya quedado estancado en un solo personaje. Ha seguido construyendo una carrera sólida, participando en otras producciones que lo han mantenido en el foco. Y como es natural, su atractivo y carisma no han pasado desapercibidos. Una de las pruebas más evidentes, y lo que probablemente ha desatado estos susurros de celos, son los ** comentarios y la atención que recibe Serkan en sus redes sociales y en los eventos públicos **. Si echan un vistazo a cualquier publicación reciente de Serkan en Instagram, por ejemplo, se darán cuenta de la cantidad de comentarios que recibe de fans, muchas de ellas mujeres, elogiando su apariencia, su talento, e incluso expresando su amor y admiración de una manera muy efusiva. No es que esto sea algo negativo en sí mismo, es una consecuencia normal de ser una figura pública atractiva y talentosa. Pero para quienes tienen la tarea de mantener una relación sana y segura, esta atención constante puede ser, en ciertos momentos, un poco abrumadora o quizás despertar un pequeño y humano sentimiento de inseguridad. Otro factor importante es la ** reaparición de su popularidad junto a otras actrices en proyectos recientes **. Aunque Serkan y Özge comparten un vínculo especial por Kiraz Mevsimi, él ha trabajado en otras series y proyectos donde ha tenido que mostrar una química diferente con sus coprotagonistas. En la industria del entretenimiento, es común que los actores desarrollen amistades y relaciones laborales muy cercanas con sus compañeros de elenco. Sin embargo, el público, que a menudo idealiza a sus parejas favoritas de la ficción, puede malinterpretar estas relaciones. Cuando Serkan ha trabajado con otras actrices, a veces vemos comparaciones o comentarios que sugieren que ojalá hiciera pareja con ellas en la vida real, o que su química con otras es más intensa. Y aquí es donde entra el posible componente de celos. Imaginemos la situación desde la perspectiva de Özge. Ella, una actriz talentosa y exitosa por derecho propio, está en una relación con Serkan. Si bien confía en él y en su amor, es innegable que la atención externa, las comparaciones constantes, y las efusivas declaraciones de admiración de otras mujeres hacia su pareja, por más inocentes que parezcan, podrían, en un momento dado, generar un cosquilleo. No hablamos de celos patológicos o de desconfianza, sino de esa pequeña punzada que surge cuando vemos a alguien a quien queremos siendo objeto de una atención que podría interpretarse de diversas maneras.
Además, la propia naturaleza del trabajo de los actores implica exponerse. Serkan al ser un hombre atractivo y carismático, está constantemente en el ojo del público. Participa en sesiones de fotos, eventos, y cada interacción puede ser analizada y comentada. Si Serkan fuera un actor que se mantuviera alejado de las redes sociales, o que tuviera una presencia pública muy limitada, quizás estos rumores no surgirían. Pero su popularidad, que es un signo de su éxito, también lo expone a este tipo de especulaciones. Podríamos incluso especular que la intensidad del amor que el público le tiene a la pareja ficticia de Oiku y Ayaz ha creado una expectativa tan alta que cualquier otra interacción de Serkan con otras mujeres, por profesional que sea, podría ser vista con cierta suspicacia por un sector de los fans más apasionados. Es como si algunos todavía vivieran en el mundo de Kiraz Mepsimi, y esperaran que Serkan y Ozge mantuvieran esa química de novios de telenovela en cada aspecto de su vida, algo que por supuesto, es imposible e irreal. Un ejemplo concreto y que ha sido comentado en foros y redes sociales, son las imágenes de Serkan en eventos o en entrevistas junto a otras actrices Si bien son interacciones profesionales, siempre hay quien busca una doble lectura. Un gesto amistoso o una sonrisa compartida, pueden ser interpretados por algunos como algo más y esto, a su vez, puede generar comentarios o preguntas sobre cómo se siente Ozge al respecto. Y repito, no hablamos de algo que indique un problema real, sino de las dinámicas de la fama y la percepción pública. Por otro lado, también es importante destacar que tanto Serkan como Ozge son profesionales maduros y conscientes de la industria en la que trabajan Su relación ha demostrado ser fuerte y resiliente a lo largo de los años, sobreviviendo a la fama, la distancia en algunos momentos, y la exposición constante. Si Serkan causara celos significativos a Ozge, sería muy poco probable que su relación se mantuviera tan sólida y feliz como se muestra públicamente. De hecho, su compromiso y la forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras sugieren precisamente lo contrario. La pregunta clave es, ¿son celos reales o son interpretaciones del público basadas en su idealización de la pareja Personalmente me inclino a pensar que es una mezcla de ambas. Es natural que Ozge, como cualquier persona que ama a su pareja, sienta un cierto nivel de incomodidad ante la atención desmedida que pueda recibir. Sin embargo, creo que la confianza y la comunicación que comparten son los pilares que les permiten manejar estas situaciones de manera saludable. Las pruebas a las que hacemos referencia en el título no son pruebas de infidelidad ni de crisis. Son más bien indicios de la intensa atención que Serkan recibe y cómo esta atención, por ser él una figura pública, podría hipotéticamente generar ciertas inseguridades o comentarios de celos tanto por parte de los fans como, en un sentido muy humano, por parte de su pareja. Son las pruebas de que su popularidad y atractivo son tan grandes que trascienden las pantallas. Podemos ver esto como una señal de su éxito continuo Serkan sigue siendo un actor deseado y admirado, y eso es algo positivo para su carrera. Que Ozge sea consciente de esto y quizás en algún momento sienta esa pequeña punzada de celos, es algo completamente humano y comprensible. Pero la verdadera prueba de su relación es cómo manejan estos aspectos. Y por lo que vemos, lo hacen de maravilla, apoyándose mutuamente y manteniendo su amor fuerte. En resumen, la idea de que Serkan Ayolu causa celos a Ozge Gurel no se basa en problemas reales dentro de su relación, sino en la constante admiración y atención que Serkan recibe de sus fans, especialmente mujeres, y en cómo el público puede idealizar las interacciones profesionales de los actores Estas pruebas son, en esencia, la demostración de lo popular y atractivo que sigue siendo Serkan, y cómo esta popularidad, en el ojo público, puede generar este tipo de especulaciones. Su relación, hasta donde sabemos y vemos, es un ejemplo de amor y madurez, capaz de navegar estas aguas mediáticas. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de esta mirada un poco más profunda a la dinámica de las celebridades turcas. Hemos explorado cómo la fama, la admiración y las percepciones del público pueden dar lugar a rumores, incluso sobre una pareja tan sólida como la de Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Hemos visto que si bien puede haber momentos en los que la atención externa sea intensa, la fortaleza de su relación parece ser la verdadera prueba de su amor. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros.
Nos encanta poder compartir estas historias y análisis con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que Serkan genera celos en Ozge o creen que es más una percepción del público? Déjenme sus comentarios aquí abajo que los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les gustó este contenido, no olviden darle un buen asterisco me gusta asterisco a este vídeo, asterisco compartirlo asterisco con sus amigos y lo más importante asterisco suscribirse asterisco a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Adiós.